Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un gusto grande todo el equipo académico y técnico de la maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje, estar con todos ustedes. Esperamos que nos estén recibiendo bien, como antes indicaba Alicia, la doctora Barreiro, secretaria académica de la maestría. Y bueno, vamos a abordar en primer lugar, como ella les ha indicado, algunas cuestiones relacionadas con el contenido de la maestría. Y posteriormente la misma doctora Barreiro presentará algunas cuestiones también pues, de tipo, digamos, la cursada, organizativas, etcétera. Bien, como posiblemente ustedes saben, el estudio del conocimiento dentro de la psicología eh, tomó fuerza aproximadamente, digamos, un poco después de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Es decir, el conocimiento, digamos, como objeto central del estudio psicológico ha tomado, digamos, un gran desarrollo desde entonces, ¿no? Eh, Nos está indicando un poco, perdonen, que el equipo técnico que tenemos, quizás la audición por su parte está más baja que lo deseable. Vamos a ver si podemos solucionar este asunto y continuamos, digamos, con la exposición, que se refiere en definitiva a bueno, algunas cuestiones, digamos, centrales de lo que se entiende hoy por psicología cognitiva y algunas cuestiones que están, digamos, subyaciendo, ¿no?, a muchos de los planteamientos de las investigaciones. Esperemos que nos confirmen si están recibiendo bien. Estamos viendo por el chat que algunos de ustedes eh, están ya recibiendo bien. Si nos lo confirman, pues mejor, porque así, digamos, bueno, la actividad se puede realizar a plena satisfacción de todos, ¿no? Nos están indicando algunos de ustedes que sí, que se recibe bien el audio. Eh, sí, parece que sí. Bueno, entonces ya digo, continuamos. Bueno, digamos que como ustedes saben, ya digo, de los años 60, 70 del siglo pasado, el conocimiento se instala realmente como un objetivo importantísimo, y más que un objetivo importantísimo, como un objetivo central, digamos, dentro de la psicología. Esto supone, como ustedes saben, una ruptura importante con tendencias predominantes hasta ese momento, con que habían sido, digamos, centradas básicamente en el comportamiento, la conducta y no realmente en el conocimiento. Y desde entonces, digamos que ha habido un desarrollo verdaderamente imparable, ¿no?, de la llamada psicología cognitiva o cognoscitiva o psicología del conocimiento, afectando realmente a toda la psicología. O sea, es decir, no solamente al estudio de aspectos, vamos a llamarle puramente cognitivos, ¿no?, como son memoria, lenguaje, pensamiento, habilidades específicas, las llamadas skills, ¿no?, sino que en realidad toda la psicología, incluida a los aspectos, por ejemplo, de la psicología social, incluyendo los aspectos de la emoción, de la motivación, todos esos ámbitos se han cognitivizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, por supuesto, con intensísimos debates y, por supuesto, con muchísimas discusiones. Estoy, por supuesto, haciendo un resumen, digamos, súper amplio, ¿no? Pero, digamos, quiero insistir en que en realidad lo que ha ocurrido, digamos, en la psicología en los últimos 50, 60 años, básicamente es que se ha empezado a ver, digamos, todos los ámbitos del comportamiento humano, incluido, como decía, los sociales o los afectivos, como plenos, digamos, de recibir, susceptibles de recibir las influencias del conocimiento. Efectivamente, cuando nos emocionamos, cuando interactuamos con otras personas, cuando nos hacemos eco de una actitud social, eso en definitiva también es conocimiento, ¿no? Por lo tanto, digamos, en este sentido, lo que estamos diciendo se ha cognitivizado prácticamente toda la psicología, ¿no? Eh, yo hoy, para, digamos, compartir con ustedes algunas cuestiones centrales
de todos estos enfoques que tratamos en la maestría, de todas estas áreas de trabajo que tratamos en la maestría, he seleccionado un tema que es el relativo a digamos, a las metáforas, ¿no? A la importancia de una metáfora en el estudio del conocimiento humano. Bueno, es una manera, digamos, como otras, ¿no?, de tomar en definitiva a algunos conceptos, digamos, que subyacen en realidad a los propios estudios empíricos, ¿no? Por tanto, lo primero que me gustaría compartir con ustedes es la idea de que sin metáfora no hay conocimiento, ¿no? Me voy a referir, van a ir viendo en la diapositiva que tienen ustedes ahí, digamos, a diferentes enfoques ya en nuestro campo, en el campo de la psicología, pero en realidad podríamos referir prácticamente a toda la ciencia, es decir, a la física, a la química, a las ciencias naturales y por supuesto también a las ciencias sociales. Es decir, cualquier enfoque científico tiene, digamos, una gran metáfora, una gran mirada a través de la cual se compara el objeto de estudio con algún ámbito, digamos, de la realidad. Bueno, en un sentido también muy amplio, sin detenerme ahora en esta cuestión, es algo así como lo que Thomas Kuhn, como ustedes saben, el gran epistemólogo del siglo XX, o uno de los grandes epistemólogos del siglo XX, llamaba paradigmas, ¿no? Y él mostraba que el cambio científico, las revoluciones científicas se producían no tanto que aparecían nuevos datos claramente comprobables, sino cuando aparecía un nuevo paradigma, ¿no? Cuando aparecía, digamos, una nueva mirada sobre la cual ver todo un conjunto de fenómenos que llamamos, en definitiva, pues, fenómenos que están bajo una disciplina científica en concreto, ¿no? Bueno, una de las metáforas más clásicas dentro de los ámbitos de la psicología es la metáfora de aparato psíquico de Freud, ¿no? Podríamos hablar mucho también de las relaciones entre el psicoanálisis y la psicología cognitiva, unas relaciones que son indiscutibles y que gozan también de mucha controversia, ¿no? Pero que están ahí, que existen. Por ponerles a ustedes un pequeño ejemplo, una de las revistas más importantes y más influyentes en estos momentos en la psicología, Frontiers in Psychology, la tienen ustedes porque es de libre acceso en la web, en inglés solamente, digamos, para desgracia de, digamos, los ámbitos exclusivamente castellano parlante, pero está en la web, Frontiers in Psychology, que es una revista, como digo, de uso de dominio público, pero de gran prestigio y de gran calidad académica. Bueno, en sus diferentes apartados, tiene un apartado justamente que son aspectos de la relación entre el psicoanálisis y la psicología cognitiva. Obviamente, un psicoanálisis quizás distinto al que en algunos ámbitos podemos ver, porque estamos mucho más sometido a discusión, a debate, discusión entre colegas. Por supuesto, Frontiers Psychology es una revista con referato, ¿no? Un referato muy exigente, ¿no? Pero, digamos, lo que quiero decir en definitiva es que algunas ideas psicoanalíticas también son objeto de los estudios cognitivos, ¿no? Bien, como estaba diciendo entonces, la idea de Freud de ver, en definitiva, todo el comportamiento humano y todas las motivaciones y representaciones del sujeto humano, todos sus impulsos, toda su libido, etcétera, como un gran aparato, en definitiva, como un aparato con diferentes instancias, como si fuera, en definitiva, un aparato físico, ¿no? Bueno, es una gran metáfora, ¿no? Las interacciones entre yo, ello, superyo, las interacciones entre consciente e inconsciente, bueno, son metáforas, digamos, relativamente similares a las hidráulicas, ¿no? A un aparato de carácter hidráulico, pero en definitiva esta es una gran metáfora. El propio Piaget, ¿no? El siguiente punto que tengo ahí señalado, el que he llamado mecanismo del desarrollo cognitivo, es una expresión que yo he tomado de Piaget. Piaget, digamos, antes de constituir el núcleo central, lo que suele llamarse el corazón de su teoría, que básicamente lo podemos cifrar en la publicación de sus libros con Inelder sobre la conservación, los clásicos experimentos de Piaget sobre la conservación de los líquidos, las cantidades, etcétera, pues publica un artículo, en realidad no un libro, sino un artículo que llama así, el mecanismo del desarrollo cognitivo, ¿no? ¿Qué clase de mecanismo es ese? Bueno, ese es un mecanismo que tiene, por decirlo de alguna manera, un ámbito biológico, es decir, se ve la gran metáfora de la mente humana como una metáfora, se ve a la mente humana como un ámbito que está basado en la metáfora biológica, en la metáfora evolucionista, ¿no? Y la idea de asimilación, acomodación tomada del darwinismo y de las ideas evolucionistas son transportadas
a la mente humana, ¿no? Y así se ve al sujeto humano desde el bebé hasta la vida adulta y durante toda la vida, bueno, asimilando o acomodando, ¿eh? Ese es, digamos, el elemento claramente, digamos, biológico, ¿m? Y luego tenemos un elemento, por decirlo así, vamos a llamarle inclusor o digamos, concatenante, como le queramos llamar, ¿no? Que es siempre un estadio de desarrollo con sus características X que da lugar al siguiente, integrándose al siguiente. Es como una especie de, si ustedes me permiten una metáfora, por decirlo en el lenguaje cotidiano, de las muñecas rusas, ¿no? Es decir, todas las adquisiciones que una persona tiene en un ámbito, en una etapa del desarrollo cognitivo, en el siguiente estadio no es que desaparezcan, se integra, ¿no? Las integra en capacidades mejores, pero están ahí, ¿no? Claramente, como ven ustedes, toda la teoría de Piaget tiene una metáfora, como les digo, de mecanismo, de carácter incrustador o inclusor, y tiene una metáfora de mecanismo biológico, ¿no? Cualquier dispositivo social, ¿no? Si vemos en definitiva a los ámbitos, a los sociólogos, las posiciones clásicas de Bourdieu y de otros sociólogos, se ve en definitiva los fenómenos sociales como fenómenos donde hay, digamos, una gran similitud con los aparatos físicos, ¿no? Es decir, las interacciones sociales son interacciones de conflicto o de contradicción o de enfrentamiento, es decir, como las puede haber en definitiva en los diferentes elementos que componen pues un motor o cualquier, digamos, cualquier aparato físico, eléctrico, etcétera, ¿no? Por lo tanto, quisiera concluir este punto señalando que el hecho de que haya metáforas que tienen que ver con mecanismos no quiere decir que se adopten posiciones mecanicistas, como de hecho me parece que había claramente en las posiciones anteriores al cognitivismo, ¿no? En las posiciones neoconductistas de diferente tipo y, como luego veremos, en ciertas posiciones actuales, desde mi punto de vista, ligadas a una nueva y gran metáfora que tenemos hoy, que es la que de alguna manera está ligada a la neurociencia, de comparar la mente humana con el cerebro, bueno, yo creo que riesgo muy fuerte de mecanicismo. Pero quisiera ahora aclarar que el hecho de que haya una metáfora, digamos, que toma la inspiración en ámbitos de carácter mecánico, no quiere decir necesariamente que haya una posición mecanicista. Bien, dentro de este ámbito, sin duda ninguna, yo creo que una metáfora importantísima y central para el avance en el estudio del conocimiento desde los años 60 hasta hoy, pues es la metáfora de la computadora, ¿no? Es decir, el hecho, digamos, del gran desarrollo de la computadora, que hoy ya no podemos llamarla exclusivamente computadora, como ustedes saben, sino que hoy en realidad le llamaríamos más bien una progresiva, continua e irrefrenable tendencia a la digitalización de toda nuestra experiencia, ¿no? Todo eso surge en definitiva con la gran expansión de las computadoras a partir de los años 60, que como ustedes bien saben, pues empiezan a ser, digamos, grandes aparatos que resuelven problemas, pero que se aplican solamente en empresas, en industrias, en bancos. Progresivamente se diseñan los llamados ordenadores personales o computadoras personales y hoy día prácticamente todo el mundo lleva una pequeña computadora en su bolsillo, que es el celular al que todos estamos unidos y que, como todos sabemos, son, digamos, pequeñas en su tamaño, pero poderosísimas en su capacidad, auténticas prótesis de nuestra mente, ¿no? Es decir, o sea, igual que cuando no vemos bien, nos ponemos unas gafas, ¿no? Y sin ellas no podríamos manejarnos de manera, digamos, mínimamente adaptada al medio. Hoy día prácticamente no podríamos manejarnos de manera adaptada al medio si no tuviéramos realmente un celular que se convierte, ya digo, no en algo que procesa datos, no en algo que computa, de ahí viene la palabra computadora, algo que computa información, sino que en realidad es un auténtico alter ego de nuestra mente, ¿no? O sea, es decir, es una auténtica digamos, diría Brunner, y tienen ustedes ahí al final de esa transparencia, en una frase, en un concepto realmente genial, casi muchos los de Brunner, un auténtico espejo de la mente. O sea, estamos hablando en definitiva de que al aparecer la cultura digital hay esta inspiración muy grande en la cognitivización de la psicología e inspirarse,
digamos, en la computadora, ¿no? Y aparecen todos estos conceptos que hoy ya son parte de nuestra cotidianidad, pero que si los miramos bien, en su momento son auténticamente revolucionarios y, de hecho, si lo pensamos un poco, son verdaderamente subversivos, ¿no? Son verdaderamente rompedores de nuestra experiencia más intuitiva, ¿no? Como tienen ustedes ahí en la transparencia, realidad virtual, inteligencia artificial. Bueno, parecen contradicciones en términos, ¿no? O sea, si decimos realidad virtual, ¿de qué hablamos? ¿De eso que llamamos realidad, que todo que experimentar, tocar, o de algo que es virtual, de algo que no existe? De la realidad siempre se predica que existe. ¿Lo virtual existe o no existe? ¿No? Inteligencia artificial. Bueno, también parece una contradicción en términos, ¿no? O sea, es decir, la inteligencia siempre era un atributo de los seres naturales, no de los seres artificiales. Entonces, ya vemos cómo esto supone verdaderamente una cultura epistemológica de un tamaño verdaderamente descomunal, ¿no? Descomunal. Todo esto, en definitiva, procede de que la computadora, incluso las iniciales, digamos, las primeras de Nick Will Simon de los años 50, que simplemente estaban horas y horas para resolver un solo problema de ajedrez, pero lograban resolverlo, ¿no? Hasta las modernísimas de hoy, hasta las que manejan las Big Data, los Big Data de hoy, tienen una característica que los hace verdaderamente similares a la mente. Son máquinas multipropósito. Son máquinas multipropósito. O sea, es decir, ¿para qué sirve una computadora? Bueno, para todo o para nada, ¿no? O sea, es decir, sirve para muchísimas cosas, pero per se es exactamente lo mismo que la mente humana, ¿no? O sea, en realidad la computadora va a depender, como luego veremos, del software que tenga. La computadora en sí misma no sirve para nada. ¿Se dan cuenta ustedes? Esta es una diferencia importantísima con cualquier otra máquina. Con un ascensor, ¿qué podemos hacer? Bueno, subir los pisos. Pero no puedo desatornillar un tornillo. Con un cuchillo, ¿qué puedo? Bueno, puedo cortar, pero no puedo subir, ¿no? O sea, las herramientas, hasta la aparición de la computadora, eran progresivamente unipropósito, o de varios propósitos, pero no multipropósito. La computadora es una máquina con la que puedo hacer cualquier cosa, porque en realidad lo que hago es siempre de segundo nivel, de segundo orden, digamos. Lo que hago en realidad es digitalizar otro tipo de experiencia que me permite, digamos, tratarla de una manera cualitativamente distinta. Es decir, exactamente lo mismo que la mente, ¿no? La mente es multipropósito, con ella puedo hacer una infinidad de cosas, tremendas capacidades, pero puedo también no hacer nada, depende cómo la use, ¿no? Evidentemente, la importancia cultural del uso de la computadora, ¿no? Ha contribuido decisivamente al desarrollo de esta metáfora. Es decir, hace 20, 30 años había unas discusiones tremendas acerca de si era una buena metáfora para la psicología cognitiva. Hoy día yo creo que esa discusión ya no existe, y no existe por una razón muy sencilla, porque se han generado lo que podríamos llamar hechos consumados. Es decir, la progresiva invasión del uso de procedimientos digitales que incluyen evidentemente todo tipo de computaciones, por decirlo de alguna forma, pues se ha invadido tanto todo nuestro comportamiento, como decíamos antes, se ha convertido en auténticas prótesis de nuestra propia actividad mental, que ya preguntas como, por ejemplo, las computadoras pueden pensar, bueno, ya sencillamente no ha lugar a esas preguntas. Es obvio que las computadoras pueden pensar, pero también es obvio que es la mente humana la que las hace pensar. Pero al mismo tiempo parece bastante claro que una vez que la mente humana las puede hacer pensar, pueden generar también un cierto conocimiento nuevo. ¿Cuál es el fin de todo esto? Bueno, no está nada claro, ¿no? No está nada claro, pero en todo caso parece evidente que es un fin abierto. O sea, parece evidente que esto no está. Ahora, como estoy indicando ahí en la transparencia, esto no garantiza necesariamente la validez desde el punto de vista que sea la única o la mejor metáfora para entender la mente humana. Más bien, yo creo que debemos entender o podemos entender que
sin duda ninguna, ha sido una metáfora verdaderamente importante. Pero eso no quiere decir que no haya habido otras metáforas o que no haya también otras metáforas, como veremos a continuación. Muy rápidamente, posiblemente esto es conocido para ustedes, pero yo creo que está bien recordarlo. Esta metáfora de la computadora, tienen ustedes ahí en la transparencia, bueno, los dos, la derecha e izquierda, digamos, de ustedes, pues digamos, los grandes elementos de comparación, ¿no? Posiblemente esto ya es muy conocido para ustedes, pero sencillamente quiero recordarlo porque son los elementos fundamentales, ¿no? O sea, tenemos y por otro lado, no está de más recordarlo, si me permite, porque luego va a haber quizás también algunas consideraciones interesantes con respecto, ya digo, a esta enorme influencia que se está produciendo actualmente de la neurociencia, con digamos, con unos debates también muy fuertes dentro de lo que entendemos por el estudio del conocimiento, en definitiva por la psicología cognitiva. Bueno, entonces ya digo, como tienen ustedes ahí, bueno, la computadora tiene un hardware, tiene un soporte físico que progresivamente, cada vez mejor, cada vez más rápido, cada vez más ocupa menos espacio, etcétera, etcétera. Ese soporte físico en la mente humana es el cerebro, ¿no? Es el cerebro. Pero ese hardware no sirve para nada, como estábamos diciendo antes, si me permiten decirlo así, si no hay un software. El software, en definitiva, en la mente humana son los formatos de actuación y de conocimiento. Yo tengo un formato desde para cómo interpretar las frases que me dice mi interlocutor, hasta cómo comportarme en una comida, o hasta cómo entender otra cultura, o hasta cómo iniciar un procedimiento profesional, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, yo tengo que tener un cierto programa, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo que tener un conjunto de instrucciones que a menudo tienen elementos recursivos o que tienen elementos, digamos, bueno, si ocurre esto hago tal cosa, si ocurre lo otro hago tal otra, o me conduce a tal otra cosa. O sea, es decir, en definitiva, cualquier persona, cualquier contexto privado, personal, emocional, profesional, en cualquier ámbito, tiene un formato de actuación. Es decir, la persona no hace cualquier cosa, sino que hace lo que está previsto, en ese formato. Y por lo tanto, eso es simulable mediante un software. Un software, en definitiva, es la simulación de eso, ¿no? De hecho, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, software que tratan de imitar ámbitos, digamos, tan supuestamente impredecibles como es, por ejemplo, la interacción humana? Bueno, cada vez son más flexibles, ¿no? Cada vez son más flexibles, es decir, cada vez se acercan más a lo que haría un ser humano, a los problemas que tendría un ser humano para relacionarse con otros, ¿no? Bueno, esto puede parecer, como les decía antes, mecanicista. Bueno, no necesariamente esto es mecanicista, ¿no? Todos sabemos que cuando nos tenemos que relacionar con otra persona, pues tenemos un formato, ¿no? O sea, primero, si no tenemos mucha relación con esa persona, le hacemos un saludo que no incluye nada sobre su vida privada, no nos acercamos mucho físicamente, respondemos brevemente a sus preguntas, o sea, es decir, tenemos una serie de pautas que vamos haciendo. Bueno, fíjense ustedes, por ejemplo, qué pasa con un chico autista. Bueno, un chico autista no tiene ese formato, no ha aprendido, por las crisis que supone el autismo, a, digamos, comportarse en una presentación o en una introducción de su relación con alguien nuevo, ¿no? Bueno, los programas de mejora del comportamiento autista justamente lo que hacen es desarrollar programas que intenten irle dando al autista los pasos más elementales de ese programa. Por poner un ejemplo entre muchísimos, ¿no? Lo mismo podríamos decir de un deportista de élite, cuando un deportista pasa de ser aficionado a ser un deportista de élite, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues tiene que pasar a tener entrenamientos más rigurosos que tienen otros formatos, ¿no? Ahí estaríamos hablando de psicología del deporte. O sea, en definitiva, si ustedes se dan cuenta, en cualquier ámbito del ser humano se pueden hablar de formatos de actuación que tienen elementos de comportamiento y elementos de representación. Igual que lo tiene tu software. Tenemos también una posible comparación, como tienen ustedes ahí, la limitación de la capacidad de procesamiento. La computadora, según sus características, va a manejar simultáneamente una cierta cantidad de datos. Y los seres humanos, esto está extraordinariamente comprobado ya, también tenemos unas limitaciones muy específicas en nuestra capacidad de procesamiento. Esa capacidad de procesamiento,
cuando nos convertimos en un experto en algo, puede ser realmente muy, muy, muy alta. Pero ojo, es porque hemos hecho eso que se llama chunking, es decir, porque hemos agrupado la información, porque ya somos expertos y entonces cada una de nuestras unidades informativas incluye otras muchísimas. Pero cuando la persona no es experta, cuando la persona es novata, la cantidad de cosas que le podemos enseñar sobre algo nuevo son realmente muy limitadas. Eso lleva también, como ustedes saben, a una diferencia entre memoria transitoria y memoria permanente en la computadora, que sería a largo plazo y a largo plazo en la mente humana, y eso supone también a una importancia de la simulación como criterio de verdad, ¿no? Bueno, esta segunda transparencia sobre este asunto, sobre la memoria transitoria, pues habla de aspectos ya muy conocidos, archiconocidos, ¿no? Los estoy simplemente mostrando ahora por si, bueno, pues alguna persona, digamos, tiene menos información sobre esto, ¿no? Y hay una memoria transitoria que, por ejemplo, en personas como las personas con Alzheimer o con trastornos de la memoria de carácter senil, pues es el grandísimo problema, ¿no? Es decir, ¿por qué una persona con Alzheimer, al menos con Alzheimer incipiente, ¿no? Luego ya genera otro tipo de problemas, ¿no? Una persona con Alzheimer, ¿por qué parece aparentemente que habla con nosotros, sonríe, nos responde a una pregunta, etcétera, etcétera, y sin embargo está claramente inhabilitada para otras muchísimas cosas en su vida? Bueno, porque cualquier información que transitoriamente le presentamos como nueva ya no entra en su memoria, porque no la puede retener, ¿no? Es decir, cuando nosotros llegamos ante algo nuevo, o sea, vamos a un museo, vemos un cuadro por primera vez, vamos a un mercado de una ciudad nueva en cinoturismo y vemos tal y cual elemento del mercado por primera vez, cosas que no hemos visto nunca, es limitado el conjunto de cosas a las que podemos atender, las procesamos durante un tiempo breve, por ejemplo aproximadamente 30 segundos, y luego ya empiezan a formar parte de la memoria permanente. Pero si tenemos un déficit, como es las personas con Alzheimer, en esa memoria transitoria, si lo transitorio no pasa a permanente, entonces se dan cuenta ustedes, solo es posible una vida centrada en el pasado, pero ya no es posible una vida centrada en el futuro, o sea, una vida que incorpore cosas futuras, porque sencillamente el presente es un presente que se desvanece continuamente. El presente no llega a formar parte en ningún caso del pasado. Nosotros a la vuelta de ese viaje que hemos hecho al mercado o de ese mismo y hemos visto ese museo, ya podemos hablar de esas experiencias. Una persona que tiene Alzheimer no puede hablar ni siquiera de lo que ocurrió hace 5 minutos, ni 3 minutos. Entonces, porque todo es presente que se desvanece, ¿no? Que se desvanece. Entonces, si se dan cuenta ustedes, la metáfora es poderosa, ¿no? La metáfora es poderosa, porque si yo tuviera una computadora que tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, estropeada la memoria transitoria, pues lo que estaría ocurriendo sería exactamente lo mismo, ¿se dan cuenta? Estaría ocurriendo exactamente lo mismo. O sea que digamos, estoy tratando de compartir con ustedes, digamos, esta idea definitiva de que tenemos una gran cantidad de aplicaciones, tanto teóricas como prácticas, ¿no? En esta idea de estas dos distinciones de memoria, ¿no? Bueno, algunas, como ven ahí la transparencia, ya se las he mencionado a ustedes, pero incluso, por ejemplo, en el terreno más, por ejemplo, de la psicología del desarrollo, ¿no? Las teorías llamadas neo-piagetianas, justamente lo que han hecho ha sido reconsiderar el desarrollo cognitivo como un aumento de la memoria a corto plazo. O sea, el chico que estudiado por Piaget progresivamente va a comprender la realidad de manera más compleja porque puede, digamos, enfrentarse de manera momentánea en el presente a mayor cantidad de elementos de información. En la memoria permanente, la memoria permanente no es solamente que tiene muchísima capacidad, no es solamente que almacena todo nuestro pasado, no, tiene otras características también, que también en definitiva están de alguna manera inspiradas en el disco rígido, por decirlo de alguna manera, de la computadora, que son las que tienen ustedes ahí, ¿no? La organización. Bueno, por suerte, las computadoras cada vez más
tienen sistemas para recuperar los archivos que todos nosotros queremos en determinado momento tener y que no sabemos en qué carpeta los hemos dejado y que estamos auténticamente desesperados porque sabemos en la computadora pero no encontramos dónde está. Bueno, ya digo, cada vez más justamente los sistemas operativos tienen instrucciones cada vez más sencillas y más eficaces para recuperar esos archivos, ¿no? O sea, pero eso no quita, como todos sabemos, que cuanto más organizada esté la información que vamos colocando en nuestra computadora, más fácil es recuperar. Exactamente lo mismo, eso pasa en la memoria permanente de las personas. Es decir, cuanto más organizada esté, más fácil es recuperarlo. Esto, aunque parezca una obviedad, quiere decir que en cualquier ámbito del aprendizaje, de la escuela, de la enseñanza, en todos sus ámbitos, en la mejora, por ejemplo, de las empresas, en fin, en cualquier ámbito, si nosotros estamos tratando de que las personas asimilen nueva información, tenemos que proveerles a su vez de sistemas de organización. Por lo tanto, no es solo importante darles X o mucha información, sino dársela organizada y hacer que ellos la puedan trabajar con criterios de organización. Tenemos una capacidad ilimitada, es decir, realmente es inmensísimo lo que se puede tener en nuestra memoria. De hecho, en general las investigaciones muestran que es muchísimo más de lo que pensamos, y de ahí viene, como estamos diciendo, la importancia realmente de las bases de datos, el aprendizaje significativo, de los mapas conceptuales. Y todo esto son ideas, en definitiva, que proceden, en definitiva, de esta metáfora. No voy a insistir ahora en ello, ya digo, porque creo que son cosas que me imagino conocido para muchos de ustedes. Frente a esto, yo creo que es interesante tener en cuenta que ha habido investigadores muy importantes, señeros en nuestra disciplina, como por ejemplo Brunner, que ha hablado también de la narración como gran metáfora, ¿no? La narración como gran metáfora. Y esto me parece muy importante. ¿Por qué? Porque no está inhabilitado necesariamente la importancia de la metáfora de la computadora, pero sí está haciendo algo, yo creo, muy interesante, que es añadir otra metáfora, o sea, hacer ver cómo hay otras metáforas que también aportan elementos muy interesantes y muy útiles para entender aspectos de la mente humana que no están, digamos, comprendidos suficientemente por la metáfora de la computadora. Una de estas grandes metáforas, sin duda ninguna, es la narración o la narratividad. Como ustedes saben, pues el gran psicólogo, como decía Brunner, recientemente fallecido con 100 años y que ha producido productos intelectuales de excelencia prácticamente hasta el final de su vida, pues sin duda ninguna, aquí está una, yo creo, de sus contribuciones más importantes, ¿no? Esta idea de la narración, ¿no? En sus dos grandes libros, que posiblemente ustedes conozcan, Actos de significado por un lado y En realidad mental y mundos posibles por otro, ¿no? Nos recuerda que, aunque sea muy obvio, pero quizás no se ha señalado suficientemente, la narración como habilidad humana, como habilidad cultural, como producción cultural, está en todos los pueblos. Están todos los pueblos, sean letrados, iletrados, sean presentes, sean pasados, sean digamos, hayan tenido gran poder sobre el planeta o no. En todos los pueblos, en todos los grupos humanos hay siempre historias, ¿no? Hay siempre unas narraciones que dan sentido a su existencia y que se instalan ahí como grandes puntos de referencia, ¿no? Fíjense, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, dime una cosa, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Bueno, todos sabemos que nos estamos refiriendo a ni más ni menos que la pregunta que le hace Dios a una persona llamada Caín acerca de un hermano llamado Abel, y se está refiriendo a la rivalidad entre ellos dos y se está refiriendo en definitiva a el núcleo en definitiva de los enfrentamientos, de las luchas en todas las sociedades humanas, ¿no?
eso es reconocido por todos nosotros, tanto alguien como yo, por ejemplo, ahora pronuncia esa frase, porque eso está en la Biblia, que es, digamos, el eje de nuestra cultura judeocristiana, de la mayoría de las sociedades occidentales. Pero fíjense de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una frasecita, digamos, de una frasecita que pronuncia un ser supuestamente superior, como podría pronunciar otras muchas, ¿no? O sea, yo le podría hablar a ustedes del cuento de Caperucita Roja, o le podría hablar a ustedes de otras muchísimas narraciones, pero sin embargo, esa que yo he dicho se ha convertido durante mucho tiempo en una, digamos, en un desafío para criticar, digamos, la existencia de violencia, de guerra, de enfrentamientos y convocar, digamos, a la desaparición de los mismos, ¿no? O sea, nos damos cuenta que un cuentito, por más que, digamos, eso esté o no inspirado, en este caso, por un ser superior llamado Dios, se constituye, en definitiva, en el eje, bueno, fijémonos, ¿no? de comunidades en todo el planeta que llegan a ser ni más ni menos que la civilización occidental, ¿no? Por lo tanto, y eso era una narración, se dan cuenta ustedes, eso es exclusivamente una narración. Una narración, repito, como podría haber otras muchas. Y eso no tenía nada que ver ni con que el pueblo fuera letrado, ni fuera rico, ni fuera pobre, ni tuviera desarrollo tecnológico, ni dejara de tenerlo. Eso es sencillamente, digamos, algo que está ahí y que marca, en definitiva, toda una manera de ver el mundo. En segundo lugar, como tienen ustedes ahí, tiene lugar durante toda la ontogénesis, realmente durante toda la ontogénesis. O sea, un niño ya a los poquitos meses está diciendo que quiere la leche a su mamá y a partir de que dice que quiere la leche a su mamá le va a contar una canción o un cuentito de lo que fuera de alguien que tenía un nene y que quería una leche, y que, o sea, es decir, o sea, el nene, en cuanto va a juntar dos o tres palabras, va a generar pequeñas historias y su mamá, a su vez, le va a ir, digamos, instruyendo en la vida con sucesivas historias, ¿no? Por tanto, es independiente, como lo estamos diciendo, de la escritura, y no solo de la escritura, sino de otros ámbitos culturales. Muy posiblemente los hombres prehistóricos claramente tenían historias y se desarrollaban en torno a esa historia. Es decir, toda su vida era incomprensible para entender para ellos mismos y para los demás si no entendían las historias de las que estaban rodeados, ¿no? Entonces, esto sin duda ninguna, como nos recuerda Brunner, aunque haya sido, entre comillas, pasado por alto por una parte importante de la psicología en cuanto a la importancia que tiene, pues nos habla de la narración verdaderamente como una capacidad auténticamente universal. Y si es algo auténticamente universal, como está diciendo Brunner, ¿cómo no le vamos a prestar atención? ¿Cómo no nos vamos a fijar en que esa narración se constituye en una gran metáfora acerca de cómo el ser humano desarrolla su mente? Bueno, yo creo que aquí voy a ir terminando. Me parece interesante ver cómo hay esta contraposición de metáforas que en definitiva subyacen a diferentes enfoques, ¿no? Y por último, no me quiero extender más, pero sí quiero citarlo porque hoy día sin duda ninguna es uno de los grandes desarrollos de los estudios cognitivos, es todas las aportaciones que hace la neurociencia. La neurociencia en definitiva lo que hace es basar, digamos, la idea de comprender el conocimiento humano haciendo una gran comparación entre mente y cerebro. Entre mente y cerebro. Bueno, yo creo que esto sin duda ninguna está teniendo aspectos, en mi opinión, positivos y otros quizás no tan positivos que quiero mencionar. Positivos porque sin duda ninguna la neurociencia, como se ve, luego la doctora Barreiro va a hablar de los contenidos de nuestra maestría, la neurociencia, que tenemos algunas materias vinculadas a estas cuestiones, la neurociencia sin duda ninguna está haciendo grandes descubrimientos los últimos años, ¿no? Acerca de los hemisferios cerebrales, acerca de las habilidades específicas cuando se lee, cuando se escribe. O sea, yo creo que hay grandísimos descubrimientos en todo el mundo que sin duda ninguna son mucho mejores de los que teníamos hace 10, 15, 20 años. Pero al mismo tiempo me parece que hay toda una discusión muy interesante, ya digo, y muy por hacer, y que sin duda ninguna le dedicamos sobre esto tiempo en nuestra maestría. Hace un par de años hicimos una mesa redonda sobre una perspectiva crítica sobre la neurociencia,
que es una posibilidad de, no digo que se dé en toda la neurociencia, pero creo que se da algunas veces en algunos autores de neurociencia, ¿no? De un cierto reduccionismo, o sea, de pensar que la mente es el cerebro. Y en esto sí estamos, por lo menos, digamos, el cuerpo académico que dirige la maestría, sí estamos un tanto en contra, ¿no? Porque nos parece que lo interesante es hablar del cerebro como una metáfora, ¿de acuerdo? Pero igual que el cerebro no es una computadora, igual que el cerebro no es una narración, ¿de acuerdo? El cerebro no parece que tampoco tiene sentido, perdón, que la mente no es una computadora, perdón por el lapsus, que la mente no es una computadora, que la mente no es una narración, tampoco creemos que tenga sentido pensar que la mente sea el cerebro. Lo que creemos que tiene sentido y que ilumina o puede iluminar el avance en estudiar cómo se relaciona mente y cerebro. Pero no reducir de una manera, nos parece un tanto mecanicista, la mente al cerebro, porque nos parece que son niveles de explicación diferentes. Bueno, estas, entre otras muchas cuestiones, son las que tratamos en esta maestría, que esperemos que sean, digamos, de interés para ustedes en estos momentos o en algún otro. Y bueno, les doy la palabra a la doctora Barreiro, que hablará pues, de las materias